El trono de la venganza fría. La empresa familiar alerta de drama. Si estás listo para un giro inesperado que destruirá 2 vidas y coronará a una camarera como dueña de un imperio, pulsa me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte esta épica historia de justicia póstuma. El comienzo fulminante, Hook. Se dice que la venganza es un plato que se degusta frío. Pero para Isidora Vidal no se trataba de venganza. Se trataba de reconocimiento. Durante 5 años había sido un fantasma, borrada de la vida del hombre con el que se casó y padre de sus hijos. Ahora, de pie en el frío y marmóreo salón de sucesiones de la Audiencia Provincial de Madrid, sosteniendo las pequeñas manos de sus mellizos de 5 años, se enfrentaba a la otra vida de su difunto esposo. La amante glamurosa, Valeria Cruz, chorreando diamantes y desdén. El hermano codicioso, Eduardo de la Vega, que la acechaba como un buitre. Esperaban heredar un imperio. Miraban a Isidora y a sus hijos como una molestia final y patética que debía ser quitada de en medio. No tenían idea de que los muertos aún pueden hablar y que las últimas palabras de Alejandro de la Vega no fueron un susurro, sino un trueno que estaba a punto de destrozar su mundo. Y el fantasma convocado desde Usera. El sobre se sintió ajeno en las manos de Isidora Vidal. El papel grueso, color crema, era una reliquia de una vida que ya no era suya. Una vida de cenas corporativas y galas benéficas en el barrio de Salamanca. Ahora, sus manos estaban acostumbradas a la áspera textura de los estropajos y al fino papel de las facturas impagadas en su humilde piso sin ascensor en Usera. La dirección del remitente era la de un prestigioso bufete de abogados madrileño. Moreno, Castillo o en asociados. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de hueso. Ella supo con certeza lo que era. Alejandro había muerto. Abrió el sobre con un dedo tembloroso, ignorando la pila de juguetes de plástico esparcidos por la alfombra desgastada. Dentro, la formal citación, con letras negras, confirmaba sus miedos. Alejandro de la Vega, fundador y CEO de Innovaciones de la Vega, había fallecido una semana antes en un accidente de tráfico en la A6, la carretera de La Coruña. Y a ella, Isidora Vidal, se le exigía asistir a la lectura de su última voluntad. Él había usado su nombre de soltera, Isidora Vidal, no Isidora de la Vega, el nombre que había tomado con orgullo y que luego se quitó en silencio, sino Isidora Vidal, el nombre de la mujer que se vio obligada a ser de nuevo. Una madre soltera de mellizos, camarera en un bar de Vallecas, un fantasma acechando en los límites de la vida dorada de un multimillonario. 5 años. Hacía 5 años que no lo veía en persona. El recuerdo estaba grabado a fuego en su mente como una marca. Ella tenía 3 meses de embarazo. Su vientre comenzaba a mostrar la suave hinchazón de la nueva vida, de las vidas dentro de ella. Él había vuelto a su brownstone de lujo, con el rostro cubierto por una máscara de fría resolución que nunca le había visto. Le habló de Valeria Cruz, una mujer más joven, más ambiciosa, que encajaba mejor en la nueva vida que su fortuna tecnológica le ofrecía. «Se acabó, Easy», había dicho su voz, desprovista de la calidez que una vez atesoró. «Ella sí entiende mi mundo. Esta vida doméstica, ya no es para mí». «No ahora», ella suplicó. Ella le rogó. Le habló del bebé. Él simplemente miró el espacio sobre su cabeza. «Mi abogado arreglará un pago», fue su única respuesta. «Sé razonable»,
No lo hagas difícil. El pago llegó. Una suma única que se parecía más a dinero para silenciarla que a manutención. Fue suficiente para conseguirle un pequeño apartamento en un edificio sin ascensor y cubrir las facturas del hospital, cuando Lucas y Sofía hicieron su dramática entrada temprana al mundo. Después de eso, no hubo nada, ni llamadas, ni visitas, ningún reconocimiento de que su propia sangre existía. Ella había sido borrada. El mundo conocía a Alejandro de la Vega como un soltero brillante y pionero, con la socialité Valeria Cruz del brazo. Isidora y los mellizos eran un secreto que él había enterrado profundamente. Ahora estaba muerto, y la estaba convocando desde la tumba. «Mamás, ¿estás triste?», preguntó una vocecita. Sofía, su hija, estaba a su lado, con sus grandes ojos azules, los ojos de Alejandro, llenos de preocupación. Lucas, siempre la sombra de su hermana, asomaba detrás del sillón, agarrando una manzana a medio comer. Isidora forzó una sonrisa, dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. «No, cariño, solo pensaba», pero sí estaba triste. No por el hombre que le rompió el corazón, sino por el padre que sus hijos nunca conocerían, y por el hombre que Alejandro pudo haber sido antes de que la ambición y la riqueza corroyesen su alma. ¿Por qué? ¿Por qué la convocaría ahora? Era una última broma cruel, una oportunidad para que su amante y su familia la humillaran formalmente, para declarar oficialmente que ella y sus hijos no tenían derecho a nada. El pensamiento le envió una punzada de amarga rabia. Eduardo, el hermano menor de Alejandro, siempre la había despreciado, viéndola como una cazafortunas que no pertenecía a su círculo de élite. Y Valeria. Isidora solo había visto fotos de ella en revistas, una mujer que parecía esculpida en hielo y diamantes. No debería ir. Sería un circo. Sería un cordero en el matadero. Pero luego miró a sus hijos. Eran los hijos de Alejandro. Tenían su inteligencia aguda, su mentón decidido, sus ojos azules asombrosos. Eran una parte viva y respiratoria de él, y él les había negado su identidad durante toda su vida. Quizás esto no se trataba de ella. Tal vez no se trataba de dinero o de venganza. Tal vez se trataba de ellos. Se trataba de pararse en esa sala frente a todas las personas que habían fingido que no existían y mostrarles que sí existían. Se trataba de reclamar su identidad, no su herencia. «Lucas, Sofía, vengan aquí», dijo, su voz encontrando una nueva fuerza. Los mellizos se acercaron y ella se arrodilló, atrayéndolos hacia un fuerte abrazo. «Tenemos que ir a un pequeño viaje la semana que viene. A un edificio elegante y grande en la ciudad. Tienen que portarse muy, muy bien. ¿Pueden hacer eso por mamá?» Ambos asintieron solemnemente, sus pequeños rostros serios. Esa noche, después de acostar a los mellizos, Isidora sacó un viejo álbum de fotos. Ahí estaba ella con Alejandro en los primeros días, antes de que Innovaciones de la Vega se convirtiera en un titán de la industria. Él era un programador brillante y motivado con un sueño salvaje. Ella era una diseñadora gráfica que creía en él. Habían construido el primer logotipo de la compañía juntos en su diminuto apartamento, sobreviviendo a base de comida para llevar y esperanza compartida. Él estaba sonriendo en cada foto, con el brazo fuertemente envuelto alrededor de ella. Ese era el hombre que había amado, el hombre que le había prometido un para siempre. Cerró el álbum, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Ese hombre llevaba tiempo muerto. Esta citación era del extraño en el que se había convertido. Ella iría. Se pondría su mejor vestido, aunque de segunda mano. Mantendría la cabeza alta. Entraría en esa sala. No como una víctima, sino como una madre. Les debía eso a sus hijos.
se enfrentaría a la guarida de víboras por ellos. Lo que sea que el mundo hostil y el testamento de Alejandro tuvieran reservado para ella, no se inmutaría. 2. Los depredadores en la cima. El ático en la cima de la Torre de la Vega, en la Castellana, era un monumento al nuevo dinero y a la perfección curada. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de pájaro del cielo de Madrid, con el follaje otoñal como una alfombra de carmesí y oro. Dentro, la decoración era una paleta severa de cromo, cristal y cuero blanco, salpicada de arte abstracto que costaba más que la casa promedio. Este era el reino de Valeria Cruz, y durante la última semana había sido su reina en duelo. Su dolor, sin embargo, era una performance. Estaba expertamente elaborado, exhibido en elegantes conjuntos de seda negra de Chanel y publicaciones sombrías en sus influyentes cuentas de redes sociales. Ella no lloraba a un amor perdido, sino a una inversión perdida. Durante 5 años había sido su pareja, su musa, su rostro público. Había tolerado sus tendencias workaholic, su distancia emocional y sus menciones persistentes de un error de su pasado. Ella había interpretado su papel a la perfección, y ahora era el momento de su recompensa. La lectura del testamento era una mera formalidad, el paso legal final en su ascenso al trono. Mascaba Valeria. Eduardo de la Vega estaba desplomado en el sofá de cuero blanco, dando vueltas a una copa de Dom Perignon. Era el hermano menor de Alejandro por 2 años, un hombre que poseía toda la ambición de Alejandro, pero nada de su genio o ética de trabajo. Tenía un aspecto suave y con derecho, su rostro perpetuamente arreglado en una sonrisa de suficiencia. Él veía la muerte de Alejandro no como una tragedia, sino como una oportunidad. «Aún no es mediodía, Eduardo», replicó Valeria, aunque le tendió la copa para que la rellenara. «Pero supongo que tenemos algo que celebrar. Por el futuro», brindó Eduardo, con los ojos brillantes, «el futuro de innovaciones de la Vega. Nuestro futuro». Habían hecho un pacto en los días agitados que siguieron al accidente. Valeria heredaría las acciones de control, como estaba segura de que Alejandro había prometido. Ella, a su vez, nombraría a Eduardo como CEO, un puesto que él siempre había codiciado y que Alejandro siempre le había negado. Juntos, dirigirían el imperio. Valeria se encargaría de las relaciones públicas, el glamour, el branding de estilo de vida. Eduardo se encargaría de la aburrida parte corporativa. Era una simbiosis perfecta de vanidad y codicia. Todavía no puedo creer que don Fernando Castillo insistiera en una lectura formal en el juzgado. Se quejó Valeria, secándose los labios con una servilleta. Es tan teatral, tan público. Alejandro odiaba ese tipo de espectáculo. Castillo es un viejo dinosaurio, se burló Eduardo. Era el abogado de nuestro padre. Alejandro solo lo mantuvo por un sentido de lealtad equivocado. El hombre todavía usa pluma estilográfica. No te preocupes por él. Leerá el papel. Te declarará la nueva reina de Madrid, y podremos seguir adelante con la liquidación de algunos de los activos menos rentables. Un pensamiento oscureció las facciones perfectamente esculpidas de Valeria. Hablando de dinosaurios, la oficina de Castillo llamó esta mañana. Dijeron que ella ha confirmado su asistencia. ¿Ella? Eduardo se enderezó, su sonrisa vacilando por un momento. ¿Te refieres a Isidora? Dijo el nombre como si fuera un sabor sucio en la boca. La única. El pequeño ratón marrón de Usera. La voz de Valeria estaba teñida de veneno. ¿Te imaginas la desfachatez después de todos estos años? ¿Qué puede esperar ganar arrastrándose ahora? ¿Atención?
un patético intento final de pedir limosna. Eduardo se burló, recuperando la compostura. Que venga, será divertido. La prensa estará allí. Que vean el contraste. Tú, la pareja elegante y de luto. Y ella, como sea que se vea ahora, una reliquia olvidada. Solo solidifica tu posición como la verdadera elección de Alejandro. Valeria sonrió. La imagen le complacía. Había construido toda su identidad en torno a ser la mujer que había ganado a Alejandro de la Vega. Isidora era una nota a pie de página, un error que Alejandro había corregido. Su presencia sería una verdad fea e inconveniente, pero que en última instancia resaltaría su propia brillantez y superioridad. Y trae a los niños, añadió Valeria, con una fresca oleada de asco en su tono. Eduardo hizo un gesto de desdén con la mano. Irrelevantes. Alejandro nunca los reconoció. Legalmente, no existen en su mundo. Son su equipaje, no el de él. A pesar de su confianza externa, la mención de Isidora y los mellizos era una pequeña astilla de irritación bajo su piel. Eran un cabo suelto, un capítulo que Alejandro nunca había cerrado por completo. Ambos, Valeria y Eduardo, en ocasiones separadas, habían intentado presionar a Alejandro sobre el estado legal de su primer matrimonio. Él siempre había sido evasivo, cortando la conversación con un tajante. Está solucionado. Asumían que había asegurado un divorcio tranquilo y un acuerdo de no divulgación vinculante. Tenían que asumirlo. La alternativa era demasiado inconveniente de considerar. Bueno, dijo Valeria, levantándose y caminando hacia la ventana, con su bata de seda flotando detrás de ella. Que tenga su pequeño día en el juzgado. Será la última vez que alguien escuche el nombre de Isidora Vidal en relación con la familia de la Vega. Ella miró hacia la ciudad que se extendía debajo de ella, un reino que estaba a punto de reclamar oficialmente. Después de mañana, solo será una camarera otra vez. Y nosotros seremos todo. Eduardo se unió a ella en la ventana, colocando una mano en su hombro, con un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que era posesivamente propietario. Todo, repitió. Se quedaron allí, dos depredadores, inspeccionando su dominio, completamente confiados en su victoria. Estaban envueltos en un mundo de riqueza y privilegio, un mundo donde la gente inconveniente como Isidora Vidal y sus hijos podía ser fácilmente ignorada y olvidada. No tenían ni idea de que los cimientos de su jaula dorada estaban construidos sobre secretos y arrepentimientos, y que el hombre que la construyó había dejado atrás una llave diseñada para derribarla. La tormenta se acercaba, y ellos eran felizmente, arrogantemente, inconscientes, bebiendo champán en el corazón del huracán. 3. La lectura del testamento. El frío escenario. El salón de sucesiones era un imponente espacio de madera oscura, techos altos y solemne silencio. Olía a papel viejo y abrillantador para muebles, un aroma que parecía absorber el sonido y la emoción. Para Isidora, se sentía como una catedral dedicada a los finales. Se sentó en un duro banco de madera, con la espalda recta como una tabla. Lucas estaba a su derecha, Sofía a su izquierda, sus pequeñas piernas colgando muy por encima del suelo. Ella los había vestido con su mejor ropa, una pequeña camisa de cuello para Lucas, un simple vestido azul para Sofía, ambos comprados en una tienda de segunda mano. Ella llevaba un modesto vestido azul marino, el único que poseía que no tenía una pequeña mancha o un dobladillo deshilachado. Comparada con Valeria Cruz, se sentía como un gorrión al lado de un ave del paraíso. Valeria estaba sentada al otro lado del pasillo,
una visión en un vestido negro, a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Isidora. A su lado, Eduardo de la Vega parecía impaciente, revisando repetidamente su reloj Patek Philippe. Tenían una pequeña comitiva de abogados con ellos, susurrando y hojeando papeles. Cuando Isidora entró, los ojos de Valeria barrieron a ella y a los niños con un destello de desprecio total, antes de descartarlos por completo. Eduardo ofreció una pequeña y cruel sonrisa. Ellos miraban a través de ella, no a ella. Era la misma invisibilidad dolorosa que había soportado durante 5 años, ahora realizada en vivo, en un juzgado. Al frente de la sala, una mujer de rostro severo con togas judiciales, la jueza Morales, tomó asiento. A su lado se sentó un anciano con una mata de pelo blanco y un rostro amable pero cansado. Este era don Fernando Castillo, el albacea de la herencia de Alejandro. Le dio a Isidora una breve mirada indescifrable antes de ajustarse las gafas y abrir un grueso portafolio encuadernado en cuero. «Estamos reunidos para la lectura del último testamento del señor Alejandro de la Vega», anunció la jueza Morales, su voz resonando ligeramente en la sala cavernosa. «Señor Castillo, puede proceder». Don Fernando Castillo se aclaró la garganta. «Gracias, señoría». Miró a la pequeña asamblea. «Este documento fue preparado por mí, bajo la instrucción directa del señor de la Vega, y firmado por él 6 meses antes de su fallecimiento. Es su declaración final y definitiva de sus deseos». Comenzó con el preámbulo, el lenguaje legal formal inundando la sala. Isidora apretó más las manos de sus hijos. Lucas estaba empezando a moverse. Sofía miraba a la jueza con ojos grandes y curiosos. Los primeros legados fueron menores y esperados. Una donación generosa a su alma mater, el ETE Business School. Otra a una fundación que promueve la educación en tecnología para jóvenes desfavorecidos. Valeria asintió con aprobación, como si se atribuyera el mérito de la filantropía de Alejandro. Eduardo puso los ojos en blanco, impaciente por llegar al dinero de verdad. Luego vinieron los efectos personales. «A mi querido amigo, el doctor Ricardo Soler, dejo mi colección de relojes antiguos en agradecimiento por 20 años de amistad y debates animados», leyó Castillo. Un hombre en la parte de atrás de la sala asintió tristemente. Isidora sintió una punzada de nostalgia. Recordó cuando Alejandro compró el primero de esos relojes, un Omega Vintage, después de que vendieron su primer software. Habían celebrado con pizza en el suelo de su apartamento, porque aún no habían comprado una mesa. Se sintió como un recuerdo de la vida de otra persona. El aire en la sala se puso tenso cuando Castillo pasó una página. Esto era la parte principal de la herencia, la empresa, la fortuna. Valeria se enderezó. Su espalda ya no tocaba el banco. Alisó sutilmente su vestido, un gesto de preparación, como una actriz esperando su pie. Eduardo se inclinó hacia adelante, su aburrimiento reemplazado por una anticipación aguda y hambrienta. Isidora se preparó. Esperaba que su nombre estuviera ausente, que esta fuera la confirmación final de su borrado. Solo tenía que aguantar, absorber el golpe final y luego salir con su dignidad y sus hijos. Esa era la única victoria que podía esperar. A continuación, continuó don Fernando, con su voz firme y deliberada, nos dirigimos a los activos relacionados con la familia de la Vega. Hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo. La sala estaba en silencio, salvo por el susurro del papel. Valeria contuvo la respiración, una leve sonrisa triunfante asomando en sus labios. Ella era la siguiente. Estaba segura.
El imperio estaba a punto de ser suyo. Bah. El golpe de martillo. Walter Castillo se ajustó las gafas. Su mirada se detuvo en Eduardo de la Vega por una fracción de segundo demasiado larga. El silencio en la sala se extendió, espeso por la expectativa. A mi hermano menor, Eduardo de la Vega, leyó Castillo, con su voz plana y carente de emoción. Le lego mi colección de coches clásicos, incluido el Aston Martin DBX que ambos admirábamos. El pecho de Eduardo se hinchó ligeramente. Era un comienzo, una bonita colección de juguetes multimillonarios. Además, continuó Castillo, he establecido un fideicomiso a su nombre. La suma total de este fideicomiso es de 100.000 euros. 100.000 dotbilos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 100.000 euros para el hermano de un hombre valorado en miles de millones. No era un legado, era un insulto, una bofetada pública calculada. La expresión engreída de Eduardo se disolvió en incredulidad, luego en un oscuro rubor de rabia. ¡100.000! masculló, medio levantándose de su asiento. ¡Es una errata! Debe ser 100 millones. Quiso decir 100 millones. Uno de sus abogados puso una mano restrictiva en su brazo, susurrándole urgentemente al oído. Valeria le lanzó una mirada furiosa, ordenándole silenciosamente que se callara. Su perfecta compostura se estaba agrietando. Esto no era parte del guión. «Señor de la Vega, siéntese», advirtió la jueza Morales, su voz aguda como el acero. «O haré que lo retiren». Eduardo se hundió de nuevo en el banco, su rostro una máscara atronadora de furia. Miró a Castillo, como si el viejo abogado lo hubiera traicionado personalmente. Pero Castillo no había terminado. Pasó una página y continuó leyendo con el mismo tono mesurado. «Este legado se hace con un entendimiento específico, que mi hermano bien conoce. A lo largo de nuestras vidas, le he brindado oportunidades, lo he rescatado de desventuras financieras y le he ofrecido puestos de responsabilidad dentro de mi empresa, los cuales demostró ser incapaz de ocupar responsablemente. Esta suma final no es un reflejo de falta de afecto, sino más bien un intento final de impartir la lección que no logré enseñarle en vida, que el valor de un hombre se construye, no se hereda». La humillación fue absoluta. Alejandro no solo había desheredado a su hermano, sino que también había proporcionado una evaluación de carácter póstuma y pública que pintaba a Eduardo como un holgazán, incompetente y pedigüeño. Cada persona en esa sala, abogados, reporteros, amigos de la familia, acababa de escucharlo. El color se drenó del rostro de Eduardo, reemplazado por un blanco pastoso y enfermizo. Estaba arruinado, no solo financieramente, sino socialmente. Miró fijamente al frente, viendo las sonrisas de suficiencia que tendría que soportar en el club de campo, los susurros en las reuniones de la junta de las que ya no formaría parte. Isidora observó, atónita. Siempre había sabido que Alejandro se sentía agobiado por su hermano, pero nunca imaginó que sería tan despiadado. Era un lado de Alejandro que ella reconocía, la misma precisión fría y calculadora que había usado para cortarla de su vida, ahora empuñada contra su propia familia. Valeria, después de su shock inicial, pareció recuperarse. Su expresión se endureció. Con Eduardo efectivamente fuera de la ecuación, eso significaba más para ella. Todo el pastel era ahora suyo. Le lanzó una mirada de puro odio al hombre roto a su lado, ya descartándolo como peso muerto. Su enfoque se desplazó de nuevo hacia don Fernando Castillo, sus ojos entrecerrados con una codicia renovada, aún más intensa. «Ahora», dijo Castillo, atrayendo la atención de todos de vuelta al testamento,
En cuanto a la señorita Valeria Cruz, la postura de Valeria se volvió majestuosa. Este era su momento. El mal rato con Eduardo había terminado. Ella, sutilmente echó los hombros hacia atrás, inclinó la barbilla, lista para ser coronada. Su abogado le dio un asentimiento confiado. A la señorita Valeria Cruz, comenzó Castillo, con quien pasé los últimos 5 años de mi vida, le dejo lo siguiente. Hizo una pausa y toda la sala se inclinó. Isidora sintió que se le encogía el estómago. Esto era la parte en la que a la amante que había destruido a su familia se le entregaba todo lo que sus hijos deberían haber tenido. Se preparó para el dolor, para la injusticia de todo ello. A la señorita Valeria Cruz, repitió Walter Castillo, su voz llevando el peso del momento. Concedo el derecho a permanecer en mi residencia ático en la Torre de la Vega por un período que no exceda los 12 meses a partir de la fecha de mi fallecimiento. 1 año de residencia. La expresión triunfante de Valeria vaciló, un destello de confusión en sus ojos. Era generoso, por supuesto, pero no era propiedad. Era un alquiler, un indulto temporal. Además, continuó Castillo, su ritmo deliberado. Durante este período se le proporcionará un estipendio mensual de 50,000 euros para sus gastos de vida. Un jadeo colectivo recorrió la sala. 50,000 euros al mes era una suma inmensa de dinero. Un total de 600,000 euros por el año. Era una fortuna para cualquier estándar normal, pero para la mujer que esperaba heredar un imperio multimillonario, era calderilla. Era un paquete de despido. Valeria ya no ocultaba su disgusto. Un profundo y enojado surco apareció entre sus cejas perfectamente depiladas. ¿Eso es todo?, siseó, su voz, un susurro agudo que aún se transmitía por la sala silenciosa. ¿Qué pasa con la empresa? Las acciones. ¡Me lo prometió! Si me permite continuar, señorita Cruz, dijo Castillo fríamente, sin levantar la vista del documento. Estos legados, la residencia y el estipendio, están supeditados a una condición única no negociable. La palabra condición colgó en el aire como una guillotina. La señorita Cruz debe someterse voluntariamente a una auditoría forense independiente y completa de todas sus cuentas financieras, activos y comunicaciones, que se remonte a 5 años, leyó Castillo. El propósito de esta auditoría, a realizar por una firma designada por el albacea de mi herencia, es verificar que no se ejerció ninguna influencia indebida, manipulación o coerción sobre mí para obtener ganancias financieras en cualquier momento durante nuestra relación. El rostro de Valeria se puso blanco. Todo el color se drenó de sus mejillas, dejando una palidez espantosa que contrastaba fuertemente con su vibrante maquillaje. ¿Qué clase de broma es esta?, demandó, su voz subiendo en pánico. Una auditoría. Es una invasión escandalosa de mi privacidad. Alejandro nunca... Él lo hizo, interrumpió Castillo, su voz firme. Pasó una página y continuó leyendo las palabras de Alejandro. Hago esta estipulación con gran pesar. Llegué a darme cuenta en mis últimos meses de que mi relación con la señorita Cruz no era de asociación equitativa, sino de conveniencia transaccional. Una realidad que estaba demasiado orgulloso y demasiado solo para admitir. Temo que su consejo a menudo fue guiado por la avaricia en lugar del afecto. Castillo hizo una pausa. Luego lanzó el golpe devastador final. Para ayudar a los auditores, he entregado un archivo digital sellado a mi albacea. Este archivo contiene una grabación completa de una cámara de seguridad, con marca de tiempo de hace 3 meses, de una conversación en la oficina de mi casa. Durante esta conversación, la señorita Cruz detalla sus demandas por una participación mayoritaria en Innovaciones de la Vega a cambio de su compañía continuada
y amenaza con fabricar una historia dañina para la prensa si me niego. Una ola de murmullos de shock recorrió la sala. La jueza Morales golpeó su mazo bruscamente una vez. ¡Silencio! Valeria parecía haber sido alcanzada por un rayo. Estaba hiperventilando. Sus ojos se movían por la sala, como un animal atrapado. ¿La conversación? Ella la recordaba. Una discusión. Había estado furiosa porque él estaba considerando un nuevo proyecto de I+D en lugar de una recompra de acciones que inflaría el valor de las acciones que ella esperaba obtener. Ella lo había amenazado. Nunca en 1.000.000 de años soñó que él estaba grabando. «Esto es una mentira, una invención», chilló, perdiendo finalmente toda apariencia de compostura. «Ese anciano patético y senil se lo está inventando. Alejandro me amaba, nunca me haría esto. El archivo digital en cuestión fue entregado a este tribunal ayer. Su existencia ha sido verificada», dijo la jueza Morales, con voz fría e impasible. Valeria miró fijamente a la jueza, luego a Castillo, su mente acelerada. Una auditoría la arruinaría. Expondría no solo su manipulación de Alejandro, sino otros negocios financieros menos sabrosos en los que se había involucrado a lo largo de los años. La grabación era un clavo en su ataúd. Estaba atrapada. Castillo la miró directamente. «El testamento es bastante claro, señorita Cruz. Si usted se niega a la auditoría o impugna esta cláusula de alguna manera, los legados de la residencia y el estipendio se anulan y se vuelven inmediatamente nulos. En ese caso, usted no recibirá nada. Absolutamente nada. Todo su futuro se estaba derrumbando sobre ella. El ático, el dinero, el estatus, todo estaba ligado a una condición que ella nunca podría cumplir. Alejandro no solo la había desheredado, había tendido una trampa perfecta e ineludible. Le había dado a elegir entre la humillación pública, seguida de nada, o una retirada tranquila, con nada. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Su mundo perfectamente construido se había levantado sobre una base de mentiras, y Alejandro, desde más allá de la tumba, acababa de prenderle fuego. Ve, el trueno final. Mi esposa. La sala estaba espesa con las consecuencias de la segunda bomba. Eduardo de la Vega estaba sentado en un estado catatónico de humillación. Valeria Cruz era una estatua de shock silencioso y gritón. Su rostro, una máscara de devastación total. Sus abogados susurraban furiosamente, sus expresiones confiadas reemplazadas por pánico. Todos los ojos estaban puestos en Walter Castillo, quien parecía impermeable al caos que había desatado. Calmamente, pasó la página final del testamento. El corazón de Isidora latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Había venido aquí esperando nada más que un despido público final. En cambio, había sido testigo de la demolición completa de las dos personas que habían orquestado su exilio. Era una sensación vertiginosa y desorientadora. Pero, ¿qué significaba? Con Eduardo y Valeria efectivamente desheredados, ¿a dónde iría la inmensa fortuna de la Vega? «Y ahora», anunció Castillo, atrayendo toda la atención de la sala, «llegamos al patrimonio residual. Esta cláusula se refiere a la totalidad de los activos restantes, incluyendo, pero no limitado a, mi interés de control total en innovaciones de la Vega, todos los bienes inmuebles, todas las carteras de inversión y todos los activos líquidos. Este era el núcleo del imperio. Miles de millones de euros. Castillo respiró hondo. Yo, Alejandro de la Vega, por la presente declaro lo siguiente.
y pido que se entienda no como una maniobra legal, sino como una confesión y un profundo acto de expiación por el mayor fracaso de mi vida. Isidora sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Expiación. Hace 5 años, impulsado por el miedo, la debilidad y el cegador resplandor del éxito repentino, abandoné a mi esposa, Isidora Vidal. Leyó Castillo, su voz resonando con una gravedad que no había tenido antes. La sala estalló en jadeos. ¡Esposa!, susurró alguien fuertemente. La cabeza de Valeria se levantó, sus ojos muy abiertos con un nuevo tipo de horror. El estupor de Eduardo se rompió, su mandíbula floja por la incredulidad. Nunca se habían divorciado. Alejandro les había mentido a todos. Mi matrimonio legal con Isidora Vidal nunca se disolvió. Continuó Castillo, su voz superando el ruido. Aunque estábamos separados, ella siguió siendo, ante los ojos de la ley y en la verdad de mi corazón, mi esposa. Las propias manos de Isidora volaron a su boca. Se sintió desfallecer. Ella había asumido que los papeles de divorcio que él le había hecho firmar eran definitivos. Nunca había comprobado. No podía pagar un abogado para hacerlo, y solo quería que el dolor terminara. ¿La había engañado? ¿O simplemente nunca los había presentado? La voz de Castillo cortó su shock. Durante nuestro matrimonio, mi esposa, Isidora, concibió a nuestros hijos. Por la presente, reconozco, con la más profunda vergüenza y arrepentimiento por mis años de negación, la paternidad de nuestros 2 hijos. Hizo una pausa, mirando directamente a Isidora, su mirada por primera vez suavizándose con algo parecido a la simpatía. Lucas Vidal y Sofía Vidal. Él había escrito sus nombres. En ese momento, era lo único que le importaba a Isidora. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, difuminando la escena frente a ella. Sus hijos, que habían estado escuchando con la paciencia confusa de un niño de 5 años, se animaron al escuchar sus nombres. Por lo tanto, declaró Castillo, su voz elevándose a un final climático. Como mis hijos legítimos y únicos, declaro a Lucas Vidal y Sofía Vidal como los herederos únicos y exclusivos de todo mi patrimonio residual. Tardó un segundo en registrarse el peso total de las palabras. Herederos únicos de todo. La totalidad de mi interés de control en Innovaciones de la Vega, todas las propiedades y todos los activos financieros deben colocarse en un fideicomiso asegurado, el Fideicomiso Infantil de la Vega, leyó Castillo, su voz retumbando en el silencio aturdido. Este fideicomiso se administrará en beneficio de mis hijos, para proveer para su salud, educación y bienestar, hasta que cada uno alcance la edad de 25 años, momento en el cual el fideicomiso se disolverá y los activos se les transferirán en partes iguales. Isidora estaba sollozando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Abrazó a sus hijos. Estaban a salvo. Sus futuros estaban a salvo. Alejandro lo había hecho. En su último acto en la tierra, por fin, había hecho lo correcto por ellos. Pero la frase final del testamento fue la que destrozó el mundo para todos los demás en la sala. Como tutora legal de mis hijos, leyó Castillo, sus ojos fijos en Isidora. Por la presente nombro a su madre y mi esposa, Isidora Vidal, como la administradora única del Fideicomiso Infantil de la Vega. Se le otorgará plena autoridad sobre la gestión del fideicomiso, incluyendo los derechos de voto totales para todas las acciones dentro de Innovaciones de la Vega, y completa discreción sobre la administración de todos los activos contenidos dentro, con efecto inmediato. Administradora única,
plena autoridad, derechos de voto totales. Él no solo había dado la fortuna a sus hijos, él le había dado el poder, el control, el imperio entero a Isidora, la esposa abandonada, la camarera de Vallecas. Fue entonces cuando llegó el grito. No fue una palabra, fue un sonido crudo, primal, de pura rabia e incredulidad, desgarrado de las profundidades del alma de Valeria Cruz. Se levantó de golpe, su rostro contorsionado en una máscara horrible e irreconocible de furia. «No, no, no, es mío, me lo prometió, esa zorra intrigante, no se queda con nada», chilló, señalando a Isidora con un dedo tembloroso y maníaco. «Esto es un fraude. Todos sabrán de mis abogados. Lo quemaré todo antes de dejar que ella lo tenga». El hechizo se rompió. El caos estalló. Eduardo también estaba de pie ahora, gritando sobre conspiración, sobre la incompetencia mental de su hermano. Los reporteros en la parte de atrás se apresuraban, tratando de tomar fotos de la amante que gritaba y la esposa llorosa y reivindicada. La jueza Morales golpeó su mazo repetidamente. «¡Orden! ¡Orden en esta sala! ¡Alguaciles! Escolten a la señorita Cruz y al señor de la Vega fuera de la cámara. ¡Ahora!». Dos fornidos alguaciles se acercaron, tomando a una Valeria histérica y agitada por los brazos. Ella luchó, pateó y gritó obscenidades, su fachada elegante completamente incinerada, revelando a la criatura codiciosa y desesperada que había debajo. Eduardo, luciendo completamente derrotado, se dejó llevar sin luchar, y a través de todo, Isidora se sentó, sosteniendo a sus dos hijos, los verdaderos herederos, mientras el mundo que se les había negado se derrumbaba a su alrededor, finalmente rehaciéndose a su favor. Quite la carta de perdón y el nuevo amanecer. Los ecos caóticos de los gritos de Valeria y las amenazas balbuceantes de Eduardo se desvanecieron lentamente a medida que las pesadas puertas del juzgado se cerraban detrás de ellos. Un profundo silencio descendió, roto solo por los sollozos tranquilos y catárticos de Isidora y el suave susurro de los papeles de don Fernando Castillo, mientras volvía a colocar el testamento en su portafolio. Isidora sintió una mano en su hombro. Era su abogado, el señor Francisco Linares, un abogado de interés público amable que había aceptado representarla por una tarifa nominal. Su rostro, generalmente marcado por una preocupación cansada, estaba dividido por una sonrisa de asombro absoluto. «¡Isidora!», respiró, su voz llena de asombro. «Lo hizo, el loco absoluto. Realmente lo hizo». Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar, más allá del nudo en su garganta. Miró a Lucas y Sofía, que la miraban con ojos grandes y preocupados, confundidos por los gritos y las lágrimas de su madre. Se secó la cara con el dorso de la mano y les dio una sonrisa inestable y acuosa. «Está bien, amores míos», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «Son lágrimas de felicidad. Todo va a estar bien ahora». La jueza Morales miró hacia abajo desde su estrado. Su expresión severa se suavizó por primera vez ese día. «Señora de la Vega», dijo, su uso del nombre, una validación tranquila que envió una nueva oleada de lágrimas por las mejillas de Isidora. «El tribunal reconoce la validez de este testamento. El proceso de sucesión procederá según lo dictado. Mis más sinceras condolencias por su pérdida y felicitaciones por su futuro. Este tribunal levanta la sesión». Con un golpe final de su mazo, se fue. La sala comenzó a vaciarse, pero Isidora permaneció sentada, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. Era administradora. Tenía derechos de voto. Ella, Isidora Vidal,
La mujer que tuvo que elegir entre pagar la factura de la luz y comprar zapatos nuevos para su hijo el mes pasado, estaba ahora en control de una corporación tecnológica global. La pura absurdidad de ello era abrumadora. Don Fernando Castillo se acercó a su banco, sus pasos lentos y deliberados sobre el suelo de mármol. Se detuvo ante ellos, sus viejos ojos mirando no a Isidora, sino a los mellizos. Una leve y triste sonrisa tocó sus labios. Tenía sus fotos en su escritorio, dijo Castillo, su voz más suave ahora, el privado en su estudio en la finca. No el de la oficina en la torre. Miraba las fotos cuando pensaba que nadie estaba cerca. Él la vio, señora de la Vega, incluso cuando usted pensó que no lo hacía. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco, simple y sellado. No era la cartulina gruesa e intimidante de la citación legal, sino papel de carta personal simple. Su nombre estaba escrito en el frente con la familiar caligrafía afilada de Alejandro. Me pidió que le diera esto personalmente después de que se completara la lectura. Dijo que lo entendería todo después de leerlo. Isidora tomó la carta, sus dedos temblando. Esto era más aterrador y más importante que el testamento. El testamento se trataba de dinero y poder. Esto se trataba de la verdad. Gracias, señor Castillo, logró decir, por todo. Solo estaba cumpliendo los deseos finales de mi cliente, dijo el viejo abogado, haciendo una ligera reverencia. Era un hombre complicado, brillante y profundamente defectuoso. Al final, creo que intentó ser uno bueno. Mi firma se pondrá en contacto para comenzar la transferencia de poder. Hay mucho que hacer. Lanzó una última mirada conmovedora a los niños. Son niños excelentes. Él habría estado orgulloso. Con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Isidora, a su abogado y a sus dos hijos desconcertados solos en la gran y vacía sala del juzgado. Más tarde esa noche, mucho después de que el señor Linares los hubiera acompañado a casa en un taxi, insistiendo en pagar, y después de que ella hubiera acostado a un Lucas y Sofía, muy confundidos pero felices, Isidora se sentó en su pequeña y tranquila sala de estar. El apartamento de repente se sintió diferente. La pintura que se estaba pelando en el marco de la ventana, el persistente goteo del grifo de la cocina, el parche raído de la alfombra, ya no eran símbolos de su lucha, sino artefactos de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Con manos temblorosas, abrió la carta de Alejandro. Mi queridísima Isi, si estás leyendo esto, significa que nunca encontré el coraje para decirte estas palabras en persona, y por eso soy un cobarde. No hay excusa para lo que te hice, por el dolor que causé, por los años que perdí. Fui un estúpido, cegado por el dinero y la fama y la alabanza vacía de gente vacía. Dejé que hombres como mi hermano y mujeres como Valeria me convencieran de que eras un peso, reteniéndome, cuando en realidad siempre fuiste mi ancla. Nunca presenté los papeles del divorcio, Isi. Me dije a mí mismo que era una estrategia legal para evitar dividir la empresa. Pero la verdad es que no pude hacerlo. No pude cortar por completo la única cosa real y buena de mi vida. Fue mi único, secreto acto de desafío contra el hombre en el que me había convertido. Vi las fotos que publicaste en una cuenta privada. Un amigo me las mostró. Vi a mi hijo, a mi hija. Son hermosos, son perfectos, y he sido un fantasma en sus vidas. La vergüenza de eso es un peso que ya no puedo llevar. Este testamento, esta carta, es un intento torpe e inadecuado de arreglar lo que rompí. No puedo devolverte los años perdidos o deshacer el dolor, pero puedo darte a ti y a nuestros hijos un futuro. Puedo darte seguridad
y puedo darte el poder para protegerlos de las víboras que lo habrían destrozado todo. No le tengas miedo, Izzy. Estuviste allí al principio. Creíste en Innovaciones de la Vega cuando era solo un sueño en un garaje. En cierto modo, siempre fue tuya. Lidera. Rehace. Construye un mundo mejor para nuestros hijos. Eres la persona más decente, fuerte e inteligente que he conocido. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Perdóname. ¿O no? Te has ganado ese derecho. Solo debes saber que al final, después de que todo el ruido y el brillo se desvanecieron, mis últimos pensamientos fueron para ti y para Lucas y Sofía, la familia que tiré a la basura y la familia a la que espero, de alguna manera, finalmente he regresado. Tuyo siempre, Alejandro. Isidora dobló la carta, presionándola contra su corazón, mientras las lágrimas de dolor, de liberación, de miles de emociones complejas la inundaban. No era un final perfecto. No podía borrar los años de dificultad y soledad. Pero era un comienzo. Caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad al otro lado del río. Por primera vez en mucho tiempo, no parecían distantes y burlonas. Parecían una promesa. Ella ya no era Isidora Vidal, la esposa abandonada. Era Isidora de la Vega, la guardiana de un legado, una madre con el poder de dar forma al mundo para sus hijos. Levantó la cabeza, respiró hondo y se preparó para entrar en su nuevo amanecer. El asalto al imperio y el legado. La mañana siguiente se sintió extrañamente, inquietantemente, normal. El sol se filtraba por la única ventana de su pequeño apartamento de Vallecas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. El sonido familiar del radiador silbando llenó el silencio. Por un momento, Isidora casi podía creer que los eventos del día anterior habían sido un sueño elaborado e inducido por el estrés. Luego cogió su teléfono. Su rostro estaba en todas partes. Fotos granuladas de ella entrando en el juzgado. Su expresión una mezcla de miedo y resolución, salpicadas en los sitios web de noticias junto a imágenes salvajes y poco halagadoras de una Valeria Cruz gritando siendo arrastrada. Los titulares eran sensacionales. ¿La familia secreta de un multimillonario hereda el imperio? ¿De camarera a CEO? ¿La bomba de la Vega? ¿La amante no recibe nada en el shock de la lectura del testamento? Una horda de reporteros y furgonetas de noticias estaban acampados en la calle debajo de su edificio. Una bandada de buitres esperando una historia. La realidad de su nueva vida se estrelló sobre ella, no como una ola de euforia, sino como una marea sofocante de presión. Ya no era una madre soltera anónima, era una figura pública, una titán corporativa por decreto, y la guardiana de una fortuna tan vasta que no podía comprenderla. Hizo el desayuno para los mellizos, sus manos moviéndose en piloto automático mientras revolvía huevos y servía zumo. Lucas y Sofía estaban ajenos, charlando sobre dibujos animados, su inocencia, una isla pequeña y preciosa en su mar de ansiedad. ¿Cómo podría protegerlos de esto? ¿Cómo podría ella, una mujer cuya mayor decisión ejecutiva en los últimos 5 años fue qué turno elegir en el bar, posiblemente dirigir una empresa de tecnología multinacional? La carta de Alejandro yacía sobre el mostrador. No le tengas miedo, Izzy. Siempre fuiste demasiado buena para mí. Su fe en ella era una calidez reconfortante, pero también una carga aterradora. Él vio a una reina en el uniforme de camarera. Ella todavía solo veía a la camarera.
Su antigua vida se inmiscuyó por última vez en forma de una llamada telefónica de María, su gerente en el bar. Isidora, cariño, ¿estás bien? Tu foto está por todas las noticias. ¿Es real algo de esto?, preguntó María, su voz una mezcla de preocupación e incredulidad. Es real, María, dijo Isidora. Una calma surrealista se asentó sobre ella. Ay, Dios mío. Entonces, supongo que no vendrás a tu turno este fin de semana, ¿verdad? Isidora miró los zapatos antideslizantes desgastados junto a su puerta. No, María, no creo que lo haga. Después de colgar, una única risa histérica escapó de sus labios. Nunca más tendría que oler a cebolla frita y café. Más tarde esa tarde, un elegante coche negro, enviado por don Fernando Castillo, navegó por el circo mediático y la llevó a ella y a los niños a la oficina del abogado en el centro. Los mellizos estaban hipnotizados por los asientos de cuero del coche y el agua embotellada. Su emoción, un marcado contraste con el estómago revuelto de Isidora. La oficina de Castillo era un santuario de calma y orden. Mientras los mellizos eran entretenidos por una amable asistente legal en una sala contigua, Castillo expuso la realidad de la situación para Isidora. La junta directiva está en alboroto, explicó, sus dedos entrelazados, sin ocultar la gravedad de sus palabras. Están escépticos. Ya están preparando una moción para sugerir que usted nombre un proxy, una mano experimentada, para administrar las acciones con derecho a voto del fideicomiso. Quieren decir Eduardo, o alguien como él. Alguien que puedan controlar. Quieren quitármelo, dijo Isidora, la declaración plana y cansada. Quieren dejarla de lado, corrigió Castillo con suavidad. Ven a una viuda afligida, una madre sin experiencia corporativa. La subestiman, lo cual creo que es precisamente con lo que Alejandro estaba contando. Deslizó un grueso archivador sobre el pulido escritorio de caoba. Este es un resumen de alto nivel de los activos, las participaciones y los principales proyectos actuales de innovaciones de La Vega. Alejandro no era un tonto. Sabía que usted necesitaría ayuda. Dejó una lista de asesores de confianza, personas leales a él, no a la Junta. Su primera tarea es reunirse con ellos, pero su primera decisión es qué hacer con la Junta. El miedo era un nudo frío en su estómago. Sería tan fácil dejar que alguien más se encargara, tomar el dinero, esconderse a ella y a sus hijos y vivir una vida tranquila. Pero eso sería traicionar la confianza de Alejandro. Sería dejar que las víboras ganaran. Pensó en el logotipo que había diseñado hace tantos años, la B y la I entrelazadas, que había dibujado en una servilleta, mientras Alejandro describía emocionado su visión para el futuro. Ella había sido parte de esto desde el principio. Programe una reunión con la Junta para mañana por la mañana, señor Castillo, dijo, su voz temblando solo ligeramente. Los abordaré yo misma. Al día siguiente, entró en la sala de juntas en la cima de la Torre de la Vega. Era un espacio estéril e intimidante. Dominado por una monolítica mesa negra y una vista panorámica de la ciudad. Una docena de hombres con trajes oscuros idénticos, la junta directiva, se quedaron en silencio cuando ella entró. Sus expresiones iban desde la lástima hasta la hostilidad. Un hombre a la cabeza de la mesa, un ejecutivo con ojos de acero llamado señor Velasco, se levantó. Señora de la Vega, comenzó, su tono resumando con descendencia. En nombre de la Junta, nuestras más profundas condolencias. Entendemos que este es un momento abrumador. Hemos preparado una propuesta que creemos que honrará los deseos de Alejandro mientras garantiza la estabilidad continua de la empresa. Sugerimos el nombramiento de... Eso no será necesario, señor Velasco, interrumpió Isidora. Su voz era tranquila, pero cortó el aire como una cuchilla. Todos los ojos se fijaron en ella. Caminó hacia la cabecera de la mesa,
hacia la silla vacía que había sido de Alejandro. He leído el testamento de mi marido. He leído su carta y entiendo sus intenciones perfectamente. Él no me dejó una sugerencia, me dejó un mandato. Soy la administradora única del fideicomiso infantil de La Vega, lo que me convierte en la accionista mayoritaria de esta empresa. En el futuro previsible, mi voz es la voz de Alejandro. Miró a cada hombre a los ojos. Yo estuve con Alejandro cuando escribió la primera línea de código para lo que se convertiría en esta empresa. Diseñé el logotipo en la mesa de nuestra cocina, cuando nuestro único activo era un sueño compartido. Ustedes ven a una camarera. Alejandro vio a una socia. Sugiero que aprendan a ver lo mismo. La discusión no es si voy a liderar, sino cómo me van a asistir todos ustedes. ¿Soy clara? Un silencio atónito llenó la sala. La mandíbula de Velasco estaba tensa, pero vio la inquebrantable resolución en sus ojos. Vio el fantasma de la propia y obstinada determinación de Alejandro de la Vega. Él dio un asentimiento rígido, casi imperceptible. Entendido, señora administradora. Más tarde, Isidora se quedó sola en el despacho de Alejandro. Era grande y moderno, pero lleno de toques personales. Un estante de libros de bolsillo de ciencia ficción desgastados, una foto enmarcada de su primer equipo de programación, y en la esquina de su vasto escritorio, mirando hacia su silla, había un pequeño marco de plata. En él había una foto que ella había publicado online hacía un año. Ella y los mellizos en un campo de calabazas, los tres riendo, sus rostros brillantes con el sol de otoño. Él había estado observando. Él había estado con ellos a su propia manera secreta. El peso de la corona que había colocado sobre su cabeza todavía se sentía pesado. Pero por primera vez, no sintió que la fuera a aplastar. Se sentía como un hogar. Se sentó en su silla, el cuero suspirando bajo su peso, y cogió el teléfono. Su primera llamada no fue a un corredor de bolsa o a un jefe de departamento. Fue a una agente de bienes raíces, especializada en casas familiares de alta seguridad. El imperio podía esperar un día. La seguridad de sus hijos no podía. Ella era una CEO, una administradora, una multimillonaria. Pero primero y siempre era una madre, y su reinado acababa de comenzar. Epílogo y llamada a la acción. Y así, el viaje de Isidora de la Vega tomó un giro que nadie podría haber predicho. Salió de ese juzgado, no con venganza en su corazón, sino con justicia para sus hijos, firmemente sostenida en sus manos. La historia de la esposa abandonada, que heredó un imperio, se convirtió en leyenda. Un testimonio del hecho de que la verdad y la integridad pueden ser las armas más poderosas de todas. Valeria y Eduardo se desvanecieron en la oscuridad. Notas a pie de página, en una historia que ahora era de Isidora escribir. Su camino no sería fácil. Tenía un imperio que comandar y 2 hijos que criar. Pero por primera vez en 5 largos años, su futuro no era una lucha por la supervivencia, sino un paisaje de infinitas posibilidades. Preguntas para la audiencia. Coméntanos. ¿Crees que el acto final de Alejandro, al darle el control total a Isidora, fue suficiente para expiar su abandono? Si fueras Isidora, ¿usarías tu nuevo poder para ayudar a otras madres solteras o te centrarías únicamente en el imperio? Si esta increíble historia de justicia y triunfo te movió, por favor, dale un pulgar arriba. Compártela con alguien que ame una historia de victoria. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas inolvidables de la vida real. Pulsa esa campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización.